El profesor universitario parte de la base de que el estudiante universitario es un insecto. Nosotros vamos a ofrecerles a los profesores universitarios, en este caso de la UNED, en la asignatura de Etnografía y Prácticas Introductorias al Trabajo de Campo, les vamos a ofrecer una cura de humildad, a ver si la quieren tomar. Verán, hicimos el examen y lo sometimos a revisión, lo alegamos, puesto que no dábamos crédito a que con el libro abierto nos hubieran suspendido, máxime cuando nosotros nos remitimos a dar el parafraseo de lo que el tutor nos enseñaba. Y entonces, pues así lo pusimos, así lo plasmamos en el examen y pues no se quedaron conformes con el examen, lo tuvimos que alegar para que pasara revisión y nos respondieron de la siguiente manera. Bueno, para empezar, se ofendieron siquiera que no presentáramos argumentos. Oye, si los argumentos no son míos, si yo me dedico a parafrasear lo que dice el tutor. Bueno, vamos con los dos puntos, las dos frases que me citó la profesora. Los profesores son Sandra Fernández García, que es la que me replica esto, me replica pero no me admite replicar a mí, no me admite refutar, ¿verdad? En lo que es, puedes alegar la revisión del examen, pero ya cuando te dicen no puedes alegar más nada. Entonces, por eso nosotros les vamos a ofrecer una cura de humildad, porque les vamos a enseñar a los profesores universitarios que ya no tienen por qué tener la última palabra, sino que todo es debatible y cuestionable, ¿verdad? Como la misma asignatura, como la misma disciplina antropológica nos enseña. Entonces, la primera cita que me hace la profesora Sandra Fernández García, el profesor es Ángel Díaz de Rada, del cual doy buena cuenta ya en mi libro de lo más vil de la tierra, allí doy buena cuenta de sus parafernalias y sus apostolados, y allí los discuto y los dejo en su lugar, ¿verdad? Pero la profesora es Sandra Fernández García. Yo alegué la revisión del examen porque digo, bueno, a lo mejor me han suspendido porque escribí de menos. Es lo único que a mí me cabía en la cabeza, que escribí de menos, puesto que no me podían alegar nada del contenido. Bueno, pues no tiene nada que ver que hubiera dejado, que hubiera dejado espacios. No, es que escribí en el tamaño correcto, pero no le gustó lo que escribí. Bueno, ¿por qué no le gustó lo que escribí, señora Sandra Fernández García? Porque me cita una frase que no se la ha oído a su sodomizador discipular, que es Ángel Díaz de Rada. Saben ustedes que los sodomizadores discipulares abundan desde los tiempos de la Grecia antigua. Bien, me cita Sandra Fernández García y me dice, es que usted dice una frase que no me cabe en la cabeza porque no se la ha oído a Ángel Díaz de Rada tal cual. Entonces, como no se la he oído a Ángel Díaz de Rada tal cual, pues me parece que usted está equivocado, ¿verdad? Como me dice, usted, sus argumentos son deslavazados y que no tienen argumentación válida, desfragmentados, ¿verdad? ¿Verdad? Vale. Y entonces me cita, la cultura es inherente a la existencia, cosa que yo digo. Dice, es que usted dice, esta frase, dice Sandra Fernández García, no me cabe en la cabeza porque no se la he oído a Ángel Díaz de Rada, que es mi sodomizador discipular, pero oiga, si vamos a ver, si la cultura, en el mismo discurso de Ángel Díaz de Rada, si la cultura es acción social, según el propio tutor, la cultura es acción social, entonces pruebe usted a vivir sin realizar una acción social. Toda vida implica una acción social. Por lo tanto, ahí la cultura es inherente a la existencia. Que usted no lo comprenda,
porque no se la citen fonéticamente lo que usted ha oído de Ángel Díaz de Rada, de su sodomizador discipular, pero es ineludible, irrefutable. La cultura es inherente a la existencia, porque la cultura, según las propias palabras del tutor Ángel Díaz de Rada, es acción social. Entonces no se puede vivir sin realizar acción social, por lo cual me da la razón, la cultura es inherente a la existencia. ¿Lo ha entendido o se lo explico otra vez? Ahora, en el dominio de acción, que era explicar los procesos y las relaciones e interrelaciones entre un oficio, ¿verdad? Por ejemplo, el vendedor de frutas o el que trabaja en una oficina, había que contar, relatar, expresar las relaciones y los procesos de cada oficio, ¿verdad? Y la interacción. Entonces yo elegí las canchas de la NBA. Ellos esperaban, según esta Sandra Fernández García, seguramente se esperaba que me fuera al particularismo histórico, que es lo que practican ellos, lo específico, y me fuera, por ejemplo, a un puesto de verduras. Pero oiga, si yo lo que le estoy enseñando le da la razón a todo el discurso, a toda la discursiva que ustedes están cursando y discursando, porque lo que le estoy enseñando es particular pero también universal, que es a lo que ustedes quieren ir, que es particular pero también es universal, porque las canchas de la NBA forman parte de un deporte universal, ¿verdad? Pero también se habla de los pormenores del negocio, de cómo funciona, de lo que está asociado a ello, por ejemplo, con la liga femenina, con las canteras de la liga universitaria, etc. Oiga, pero claro, me pone un 0 en el dominio de acción. Porque, ¿qué esperaban entonces? Que les contaba, por ejemplo, el vendedor de espárragos en la plaza de Abastos. Oiga, es que, vamos, no son capaces de ver las cosas, señores. Yo les estoy hablando de algo que es particular, idiosincrásico de Estados Unidos, del profesionalismo norteamericano de baloncesto, pero les estoy explicando también una historia específica, porque tienen sus reglas específicas, de las cuales se copió, por ejemplo, en las reglas de baloncesto, por ejemplo, de los 24 segundos para atacar, de los ataques, en la ofensiva se copió Europa, cuando Europa practicaba aquí los 30 segundos, ¿verdad? Entonces, es una cosa particular, específica, solo que se ha universalizado, como todo, como todo, señores. Bueno, y luego me dice, ya para que vean esto más a detalle, esto mismo, dice, es que usted da términos vagos y tal, como que la noción de etnia define universalidad. ¡Claro! Sandra, claro que sí. Usted no ha oído nunca una frase tan brillante probablemente en su vida, ni siquiera en los labios de su sodomizador discipular. Porque todo es étnico. Y puesto que no hay una cultura que tenga supremacismo delante de las otras, cosa que acordarán conmigo, ¿no? Supongo yo, que el hombre blanco o caucásico o europeo, como ustedes digan, el que mataba rinocerontes en África, ese no es la cultura dominante. Lo que es dominante es lo étnico, es decir, que nada es dominante, todo forma parte de una multietnia, el mundo es multiétnico, por lo tanto la etnia corresponde a una universalidad, o se puede decir pluriversalidad, ¿verdad? Ahora, como no entienden, pues entonces de entrada ya me dicen que, bueno, que se ha dignado Sandra Fernández García, sodomizada discipular de Ángel Díaz de Rada, que se ha dignado a responderme, porque es que yo tengo que razonar con argumentos, no expresar mi disgusto, sino razonar con argumentos. Oiga, la soberbia es lo que sobra en el mundo, yo es lo que siempre digo, y los maestrillos pues nos tienen a los estudiantes como insectos, ¿verdad? Miren, del contenido yo no argumento nada,
Yo no puedo presentar ningún argumento porque el argumento no es mío. Lo que yo estoy parafraseando es a Ángel Díaz de Rada, ni más ni menos. Ahora, que usted no sepa leer, ni siquiera sepan leerse ustedes mismos de lo que escriben, empezando por Ángel Díaz de Rada, ¿verdad? Entonces, a más me voy, que si hubiera contenido mío, argumento, sería deconstruido por ustedes, porque ustedes se dedican a la deconstrucción, al acoso y derribo, de lo que no piensa como ustedes. En definitiva, la asignatura de construcción de matar todas las convicciones que puedan haber, porque esta asignatura se podría encarar desde el método comparativo, pero ustedes han deconstruido el método comparativo para que nada se compare de nada y al final nada se compare por nada y al final todo sea una deconstrucción y unos datos sin motivo, sin finalidad, que es lo que se alegaba a su corriente, a la corriente de ustedes, al particularismo histórico. Entonces, la asignatura de etnografías y prácticas introductorias al trabajo de campo es una pendejada. ¿Por qué? En tanto en cuanto toma del particularismo histórico y el particularismo histórico, fue desacreditado aún dentro de la misma antropología con la acusación irrefutada hasta el día de hoy de que los datos que ofrecían eran datos sin finalidad. Así que hasta aquí, besitos y abrazos.